Bueno, feliz día para todos, chicos. En esta oportunidad, esta clase, vamos a estar eh, hablando un poco sobre lo que sería el tema de comodidad ambiental, específicamente lo que es el confort acústico. Entonces, bueno, el confort acústico viene a formar parte también del confort ambiental. Sin embargo, es uno de los temas todavía poco desarrollados, ya que es un concepto que se aplica en diversos campos del conocimiento relacionados con el hombre y con su entorno, como lo es la psicología ambiental, la ingeniería y el diseño industrial, aunque en la mayoría de los textos de acústica no se hace referencia al mismo. Entonces el confort acústico se puede referir a las sensaciones auditivas, tanto en contar con niveles sonoros adecuados, es decir, contar con niveles sonoros que estén de acuerdo, en cuanto a los aspectos cuantitativos, como contar con una adecuada calidad sonora también, a los aspectos referidos al timbre, reverberación, enmascaramiento, etc. La acústica se encarga entonces del diseño de los espacios, dispositivos y equipos necesarios para contar con una buena audición. Es decir, esto es sumamente importante para determinados géneros de edificios y espacios abiertos, ya que contar con una buena audición, percepción, es decir, o percepción, entraña procesar adecuadamente la información adquirida, interactuando de manera más eficaz con el medio ambiente, ligado directamente con la comunicación. Es decir, cuando el sonido es desordenado o demasiado intenso, se convierte en un factor contaminante que denominamos ruido, aunque en general podemos definir al ruido como cual tipo de sonido indeseable, sea este ordenado o desordenado, tenue o intenso. ¿Sí? Es un tipo de sonido indeseable, puede ser ordenado, desordenado, tenue o intenso. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el ruido. Tenemos entonces el grado de confort, que el grado de confort acústico va a depender, al igual que el confort térmico, de los distintos parámetros y factores de confort. O sea, aunque debemos afirmar que en este caso depende muy directamente de los parámetros ambientales relacionados concretamente con el ruido, es decir, nivel sonoro, intensidad sonora, decibeles, tono o timbre, calidad del sonido, altura o frecuencia. Además, se deben tomar en cuenta los parámetros arquitectónicos relacionados con el contacto auditivo y algunos factores personales y socioculturales como el tiempo de permanencia, la salud, la edad y el sexo, así como la educación y las expectativas personales. No obstante, entonces pensemos que el confort acústico debe estar asociado también con la calidad acústica de los espacios, ¿sí? Y se podrá afirmar que es alcanzado cuando se logren unas adecuadas condiciones de reproducción sonora, evitando los ruidos o sonidos no deseados dentro de las habitaciones, pero además presentando unos sonidos de carácter y magnitud compatibles con el uso y las actividades que tienen lugar. Es decir, que el sonido esté acorde con el lugar que nosotros vamos a diseñar. ¿Sí? O sea, precisamente por eso es que se asocia con la calidad acústica, se asocia con los espacios, ya que pues hay algunos espacios que estarán diseñados para cierta cantidad de ruido, pero hay otros que no. Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo nuestros diseños. Una de las causas principales del aumento de los niveles sonoros es el incremento cada vez mayor del tráfico automotor y aéreo. ¿Sí? Esto es una característica o digamos un punto relevante a la hora de diseñar. Además de la mecanización de la vivienda, el uso de radios, televisores, sistemas de aire acondicionado, de calefacción, lámparas de luz fluorescente, entre otros. Este aumento ocurre a pesar de que se vienen aplicando algunas normativas nacionales e internacionales cuyo objeto es reducir los niveles de ruido en ambientes interiores y exteriores. En el caso pues, de las grandes concentraciones urbanas, las fuentes de contaminación por ruido se han multiplicado en proporción a su población. Los niveles de ruido que se presentan cotidianamente en estas grandes urbes son francamente nocivos para la salud de los habitantes. Con los nuevos tiempos se impone entender
qué es el ruido y qué repercusiones a corto, mediano y largo plazo puede tener. Otra de las razones del incremento sonoro en el interior de las edificaciones es la utilización de materiales constructivos cada vez más ligeros, es decir, cuya característica principal es la presencia de tabiques excesivamente delgados, es decir, esto hace que el ruido traspase prácticamente, los cuales no pueden proteger óptimamente los interiores de los ruidos provenientes del exterior o de otras habitaciones de la misma vivienda, como lo hacían en un pasado de modo natural las gruesas paredes de las construcciones antiguas. Claro, mientras más gruesa sea la pared, o sea, más, digamos, evita el traspaso del ruido, pero actualmente la utilización de materiales constructivos cada vez más ligeros, obviamente vamos a tener tabiques o vamos a tener muros más finos, más delgados, que van a ser, digamos, eh, muy permisibles con el ruido exterior, incluso el ruido interno también dentro de una vivienda. Entonces, el confort acústico es un elemento, por supuesto, de gran importancia en el estudio del comportamiento ambiental de una edificación en función de su futuro reacondicionamiento, ya que el ruido no solamente genera molestia en los usuarios al interferir en la audición de la palabra, sino que además puede incidir en el desarrollo de ciertas enfermedades o en ciertos malestares que van en detrimento del rendimiento de las personas, así como en variaciones del sueño. Aunque en general hay que decir que los investigadores aún no se ponen de acuerdo en el grado de influencia del mismo, ya que se hace muy difícil cuantificar la fatiga o el cansancio producido por el ruido. Se han realizado algunas experiencias para ver el número de veces que una persona es despertada por el ruido en las horas de sueño y cuáles son estos ruidos, si son ladridos de perros, sirenas de ambulancias, pitidos de bocinas de automóviles, el sonido de los pájaros o el imprevisto de una llegada tarde, tanto de algún miembro de la familia como de un vecino. Bueno, en el caso muy particular de ciertos lugares, por ejemplo, donde yo vivo, que es en el centro de Puerto La Cruz, eh, bueno, tenemos lamentablemente tenemos cerca un punto de licorería, y pues la verdad es que el ruido que experimentamos con ellos es bastante grande porque siempre llegan carros y llegan cantidades de personas haciendo ruido a comprar licor, y bueno, eso es un ruido que no solo nos despierta, nos altera física, psicológicamente, y es bastante molesto realmente. Por eso les digo que el confort acústico es un elemento muy importante en el estudio de comportamiento ambiental de una edificación, no solamente en el momento en que se construye, sino también a futuro, porque muchas veces pues las edificaciones se realizan, pero no sabemos a futuro qué se va a construir alrededor o qué va a pasar alrededor de esa edificación. Pueden existir modificaciones, que lo cual puede a su vez modificar el confort acústico para el cual haya sido diseñado originalmente esa edificación. Sin embargo, pues estos estudios no han determinado el costo de estas pérdidas de sueño en la calidad del nivel de vida de una persona. ¿Qué parámetros entonces conforman el confort acústico? El sonido en sí no es más que una alteración que puede ser física o mecánica, y que puede ser detectada por el oído humano. Es por esto que para poder evaluar un ambiente sonoro en función de los niveles de confort debemos tener en cuenta una serie de indicadores o parámetros acústicos como el tono, la intensidad y la velocidad del sonido. Estos parámetros y otros que consideremos o que consideraremos al analizar las viviendas seleccionadas en el presente estudio constituyen una serie de valores que permiten evaluar las situaciones de ruido generadas en los recintos al identificar el tipo de ruido según su nivel y espectro, además del contenido informativo del sonido que nos permite distinguir un sonido deseado de uno que resulta molesto. El tono es el que permite pues básicamente ordenar los sonidos en función de cuán graves o cuán agudos son, ya que es una cualidad que depende de la frecuencia, es decir, del número de vibraciones o de ciclos por segundo. Sin embargo, existen pues algunos sonidos que pueden variar su frecuencia. Además, se puede deducir que en la medida en que se incrementa la frecuencia se distingue un aumento de tono, aunque la percepción de la intensidad acústica puede ser la misma. En efecto, nos podemos encontrar con sonidos que, a pesar de poseer diferentes frecuencias, mantienen la misma presión sonora.
Tenemos entonces también lo que es la presión sonora. Aunque este parámetro no es habitualmente utilizado como un indicador, suele representarse con la unidad de medida conocida como pascal. Sin embargo, bueno, en pascales, todas las presiones se miden en pascales. Sin embargo, los que comúnmente se manejan cuando se analiza el comportamiento acústico de una vivienda es el nivel de presión sonora, ya que su unidad permite reducir el rango de medidas y comparar más fácilmente con la forma como el oído humano percibe los ruidos. Tenemos también entonces la intensidad acústica, si la intensidad es vista como una propiedad de un fenómeno acústico que determina las condiciones de audición y que es dependientemente de la amplitud o dependiente de la amplitud de sus ondas. Dentro de los aspectos que interesa conocer en este parámetro para la evaluación de las viviendas, así como el diseño de las medidas a tomar en el recondicionamiento, es que la intensidad acústica tiende a amortiguarse con la distancia, aunque depende también de la velocidad de transmisión del sonido, la cual varía según sea el medio en el que se transmite la onda. Como se puede ver, la velocidad de transmisión del sonido es un aspecto importante a tomar en cuenta en la selección de los materiales constructivos, puesto que su capacidad de absorción, reverberación o transmisión del sonido resulta esencial para lograr el confort acústico de una vivienda. Tipos de ruido según la fuente, pues un aspecto importante a tener presente en el análisis del comportamiento acústico de las viviendas es el tipo de ruido que suele percibirse. Para ello se tiene en cuenta su clasificación dependiendo de la naturaleza de la fuente, la ubicación de la misma con respecto a la edificación o al medio de propagación de la energía acústica, ¿sí? De acuerdo al tipo de fuente existen los llamados ruidos naturales y los ruidos artificiales. Los primeros, o sea, los naturales, son parte de la naturaleza, normalmente aceptados, resultando molestos solo a exposiciones de elevada duración e intensidad. Si su intensidad no es muy elevada, en ocasiones solamente producen malestar en los primeros momentos mientras las personas se acostumbran. Dentro de ellos se pueden incluir la voz, la lluvia, las rompientes de las olas, el silbido del viento, las cascadas de agua, etc. A nivel arquitectónico es muy difícil determinar sus intensidades y al reacondicionar un espacio es necesario tomar decisiones con respecto a ellos, bien sea aceptando su presencia o descartándolo si se puede, edificando en otro lugar. Los ruidos llamados también artificiales provienen entonces de automóviles, aviones, tranvías, motores, radios u otras causas ocasionales intermitentes. Son típicos de las ciudades, ruidos que por su intensidad y frecuencia en constante aumento constituyen, como manifestaban ya estos autores, una grave enfermedad de todos los centros habitados y que hoy en día son vistos de modo preocupante por el nivel de contaminación acústica que generan, ¿sí? Tenemos entonces varias fuentes de estos ruidos. Pueden ser fuentes externas. Se trata de todos aquellos sonidos que, aunque son producidos en el exterior de la edificación, la afectan al causar molestias en sus ocupantes debido a los niveles de presión sonora que suelen alcanzar. Y tenemos también los fuentes de ruidos internas. En este caso, la fuente causante del ruido se encuentra dentro del interior de la edificación. En algunos casos, los sonidos se producen por la ocupación y utilización de las edificaciones, aunque también pueden ser causados por las instalaciones y los servicios de las mismas. Y muy comúnmente también cuando estamos nosotros queremos descansar y siempre algunos vecinos, bueno, algunas personas se ponen a taladrar o se ponen a caminar con tacones, no entiendo, los que vivimos en apartamentos, y escuchamos nosotros esos ruidos, bueno, típicos, pero son bastante molestos y te pueden hasta despertar y desconcentrar de muchas cosas. O sea, esto es una realidad, el confort acústico es algo súper importante definitivamente. ¿Cuáles son los efectos de los ruidos? Bueno, el ruido tiene diversos efectos, tanto fisiológicos como psicológicos. Entre los más importantes se pueden mencionar los siguientes. Interferencia en la comunicación. ¿Sí? En lugares con niveles de ruido superiores a los 55 dBA, o sea, creo que estos decibeles, la comunicación oral entre dos personas implica levantar la voz para hablar, lo que representa un esfuerzo adicional y molestia a lo largo de las interlocuciones. Pérdida de la audición, o sea, la exposición ocasional o constante al ruido puede provocar pérdida temporal o permanente de la capacidad auditiva en forma gradual, parcial o total. Perturbación del sueño, es decir, todos hemos experimentado alguna vez la interrupción del sueño producida por sonidos intensos o ruidos. Puede suceder que un ruido nos despierte al momento, que afecte al nivel de profundidad y duración del sueño o provocar dificultad para conciliarlo.
Estos efectos pueden producirse de manera instantánea a la generación del ruido o de manera desfasada, es decir, que un individuo expuesto a fuentes de ruido durante el día puede padecer sus efectos durante la noche. Estrés. Algunos especialistas señalan un alto índice de personas neuróticas, 98%, a causa del estrés, sobre todo en los grandes núcleos urbanos. Se ha demostrado que el ruido actúa directamente sobre el sistema nervioso autónomo, tiene efectos sobre el aparato circulatorio y cardiovascular y provoca hipertensión. El estrés puede provocar cefaleas, migrañas y dolores musculares, además de problemas psicológicos tales como la ansiedad, la irritación, la desesperación, la impotencia, etcétera, y problemas de relación social. Efectos entonces en el rendimiento, se han hecho estudios que demuestran que exposiciones al ruido disminuyen la eficiencia del individuo, reduciendo su concentración en las actividades que realiza. Y están también entonces los problemas psicológicos. Bueno, los investigadores relacionan el ruido ambiental con la salud mental y aun cuando no es posible establecer una relación directa, algunas estadísticas realizadas en otros países determinan que un alto índice de casos con problemas mentales presentaban exposición a diferentes fuentes o distintas fuentes de ruido. Además de los problemas psicológicos que puede provocar el ruido, es necesario mencionar que a través de sonidos es posible producir distintas sensaciones psicológicas sobre el individuo. Por ejemplo, a través de un adecuado manejo del sonido o música en algunos casos es posible crear ambientes que propicien el relajamiento, la tranquilidad, concentración, en otros casos dispersión, etcétera. Entonces, bueno, esto sería lo que sería la parte del confort acústico. Y bueno, ya esto sería todo de esta parte. Bueno, el confort olfativo, que ya son otras cosas, y el psicológico. Pero más que todo, pues lo importante acá es lo que es el confort lumínico, luminoso, y el confort acústico, para entonces tenerlo ya más, esta información más ampliada. Para nosotros cuando vamos a estar diseñando tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿sí?, que hemos mencionado en estas clases. Bueno, vamos a ver esta clase hasta hoy, al día de hoy, hasta acá, y bueno, cualquier duda o consulta ya saben que me la pueden hacer a través del foro de dudas, a través de la plataforma o a través del canal de Telegram. Se pueden comunicar con cualquier consulta. Recuerden siempre indicar su número de cédula, nombre y apellido de la persona, el motivo de su consulta y la materia por la cual están consultando. Bueno, no siendo más, que tengan un feliz día y hasta luego. Gracias.